Muy bien, vamos a ver este resumen de citología que es necesario para que ustedes puedan entrar al próximo tema, que es el de citogenética. Citogenética, que es el estudio de los cromosomas. Por lo tanto, necesitamos saber, igual para genética molecular, que es el estudio de los componentes moleculares de las células que participan de la herencia. Se necesita conocer, por lo menos en rasgos bastante importantes, las partes y las funciones que tienen los componentes celulares. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Bueno, primero que la citología es la rama de la biología que estudia la estructura, funcionamiento e importancia de las células en los organismos de los seres vivos, así como su división celular, cómo se divide. La célula es la unidad funcional de todos los organismos que tienen una organización molecular y sistemas bioquímicos. Además, sus tres funciones principales, aunque tiene más, son nutrición, relación y reproducción. Cuando nosotros vemos la parte de citogenética, que es estudio de cromosomas, generalmente nos enfocamos a la parte de reproducción. Entonces, la célula es la unidad anatómica, funcional y genética. Está constituido por estos componentes. Primero, una membrana celular, que ahorita lo vamos a ver. Esa membrana celular en las células animales se llama membrana citoplasmática. Y en vegetales o en plantas se llama pared celular. Es una membrana celular conformada como pared celular. Entonces, en animales, membrana citoplasmática. Entonces, como la pared de una casa. Después está esta zona que ustedes ven acá, es el citoplasma, donde están los organelos celulares. Y después está el núcleo, que está conformado por una membrana nuclear y los componentes que tiene dentro del núcleo. Entonces, membrana citoplasmática es trilaminar, tiene 3 láminas. El citoplasma, la membrana nuclear que tiene 2 capas, a diferencia de esta de acá, y los componentes nucleares que lo vamos a ver ahorita. ¿Cuáles son las actividades celulares que desarrolla la célula para el organismo? 1, almacena información genética en forma estable. Produce algunas moléculas como proteínas, carbohidratos, lípidos, etcétera. Produce energía para llevar a cabo actividades mediante la quema de nutrientes o descomposición de los nutrientes, principalmente los carbohidratos que generan energía. Reproducción y transferencia de su información a la progenie y adaptación a cambios en su ambiente. O sea, las células también se adaptan a el ambiente en el cual están ellos desarrollando sus actividades. Otra de las cosas fundamentales también es los tipos de células que hay. Nosotros nos enfocamos a 2 tipos de células que hay en los organismos superiores e inferiores. Los organismos superiores son las especies domésticas, los humanos, y los organismos inferiores son las bacterias, los virus, los hongos, las riquecias, etcétera, etcétera. Entonces, las células procariotes o procariontas son las que están componiendo las algas, bacterias, virus, son organismos inferiores. En general, están conformados por una membrana celular, que es esta de acá, pero no tiene diferenciación entre citoplasma y núcleo, porque su material genético está nadando entre medio del citoplasma. Eso les permite ser más mutable que los organismos superiores o las células eucariontes. A este tipo celulares de las eucariontes es la célula animal o la vegetal de organismos superiores, y ya, como le dije yo, tienen todos estos componentes que lo vamos a ver ahorita en detalle. Ahí ya tienen una estructura nuclear que está almacenada en el núcleo y es un poquito más desarrollada que la célula procariótica. Entonces, ya hay una mejor distribución de los organelos, mejor organización celular, etcétera. Entonces, las células procariotes, que son las bacterias o virus, y las eucariotes, que son las células de las bacterias y virus. Aquí tienen ustedes, esta es una célula eucariótica y esta es una célula procariótica. Ven que el material genético está nadando ahí, no hay diferenciación, están todos mezclados. Sin embargo, aquí el material genético está metido acá.
¿Cuáles son los principales componentes de la célula? Yo le había dicho la membrana celular o membrana citoplasmática, que es esta acá, trilaminar, que ahorita la vamos a ver. El citoplasma, que es una solución acuosa, donde están las regiones, las reacciones metabólicas, es como el estómago de un organismo. Y el núcleo, donde está el ADN o material genético, que es como el cerebro de una persona, ¿no? El que organiza todo, el que permite que todo la organización celular sea la adecuada para su supervivencia. Y los organelos subcelulares, que son los que están metidos aquí entre el citoplasma. Un resumen rápido de los principales organelos celulares que hacen, aunque lo vamos a ver en detalle. Los centriolos intervienen en la división celular. Los ribosomas son responsables de la fabricación de proteínas, están metidos por acá, pese a que está mal la L, están por acá en el retículo endoplásmico. Esos puntitos blancos que ven son los ribosomas. Los lisosomas son vesículas donde se realiza la digestión celular, son los encargados de, como los jugos gástricos más o menos en un estómago. Las vacuolas son sustancias que almacenan líquidos y algunas sustancias de reserva para que se utilicen. Es como el almacén, como el tanque que nosotros utilizamos para guardar nuestros alimentos. El aparato de Golgi, que son unas redes de canales que transportan las sustancias que produce. De aquí del núcleo sale la información genética, pasa al aparato de Golgi y el retículo endoplásmico, se producen las proteínas, lípidos y carbohidratos y estos son transportados hacia afuera de la célula a través de estos canales del aparato de Golgi. El retículo y el que habíamos dicho son donde se fabrican los lípidos, proteínas y carbohidratos. El núcleo, que es donde está la información genética. Y una de las fundamentales máquinas para producir energía, que es la mitocondria, que están distribuidas en todas las células, son las que producen la energía a partir de los carbohidratos. Vamos primero a la membrana celular. La pared celular en vegetales y la membrana celular está compuesta por estos componentes. Tiene 3 capas, una capa externa, una capa interna y una capa intermedia. O sea, 3 capas, es trilaminar. Además, entre medio de ellos hay unos sitios que son como unas puertas. Esos están compuestos por fosfolípidos. Hay también puertas que hay 3 tipos de puertas. Fíjense, unas que son canales libres, otros que son canales huecos y otros que son canales con unas llavecitas. Igual con una glucoproteína. Cuando el virus del coronavirus ingresa es porque utiliza esta puerta o esta puerta. O sea, se ancla aquí y puede entrar, porque normalmente no debería poder entrar. El colesterol, que es la grasa, no necesita puertas para ingresar, simplemente se hace espacio por los fosfolípidos, como es de la misma composición, penetra sin ningún problema. Además de eso, dentro de la célula hay todas estas proteínas o filamentos proteicos, que son como unos hilos que le dan forma a la célula, pero que además sirven para que por ahí pasen, se transporten algunas proteínas. ¿Cómo en general se produce la absorción de los nutrientes o cómo traspasan la membrana celular? Generalmente traspasan de esta forma. Uno, a través de las diferencias de gradiente desde afuera. Desde afuera pueden entrar algunos nutrientes hacia adentro utilizando estos sitios o estos sitios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplemente cambian los procesos de concentración de gradiente del cloro y el sodio o la sal común, cloruro de potasio, cloruro de sodio, perdón. Entonces, cambian cuando hay una solución hipotónica y se puede ingresar, a la vez cuando la solución es isotónica no ingresa ni sale nada, y cuando la solución es hipotónica, de acá sale hacia afuera. Eso es a través de las soluciones del ósmosis o absorción a asimilación. Esta es la otra forma de nutrientes que ingresan o salen de la célula, utilizando la membrana citoplasmática. Uno,
Hay una difusión simple, como yo les decía, el colesterol ingresa sin ningún problema. El alcohol también ingresa sin ningún problema. ¿Por qué? Porque esto está compuesto por lípidos y al ser de la misma composición, entonces se incorporan sin ningún problema. Eso se llama difusión simple. Existe la difusión facilitada, que es cuando alguien le abre la puerta. Ahí están los sitios que tienen canales cerrados y los sitios que tienen canales abiertos. Eso es por concentración de soluto, lo que yo les decía arriba, que agarran y ponen cloruro de sodio con mayor presión arriba y menor presión abajo, entonces ingresa o sale, o sea, con concentración de solutos, principalmente, como les decía, la bomba de absorción, que es la sal común o el cloruro de sodio. Entonces, cuando hay alta concentración de solutos, pueden ingresar acá sin ningún problema. Cuando hay baja concentración, o una concentración equilibrada se mantiene. Y cuando hay demasiada, sale, cuando hay demasiada concentración acá sale. Esa es la difusión facilitada, en este caso, por una bomba de absorción, que es el cloruro de potasio. Hay otro, que es el transporte activo. Estos tipos se llaman transporte pasivo, y este es el transporte activo cuando hay gasto de energía. La mayoría de las actividades orgánicas se producen por una utilización de energía o con gasto de energía. Por ejemplo, el ATP, que es una energía que se produce de la glucosa, nos facilita para el ingreso y salida de nutrientes. La mayoría de estos se ingresan por ese procedimiento. La nutrición celular, entonces, no solamente es a través de estos procesos de acá, que hemos visto, a través de esos procesos. No es solamente a través de esos procesos, sino que también a través de la nutrición o fagocitosis que tienen algunos componentes como los glóbulos blancos, linfocitos, leucocitos, neutrófilos, principalmente los linfocitos. Entonces, ellos también se nutren o pueden permitir el ingreso a la membrana celular de algunas sustancias, algunos virus y todas esas cuestiones a través de estos pseudóporos. Hacen la situación y hacen una vesícula fagocítica y se comen a este nutriente, lo utilizan de alimentación. Por ejemplo, este es un linfocito que está comiendo algunas bacterias. Entonces, el metabolismo celular es un conjunto de reacciones químicas que ocurren también, se complementan, no solamente ahí en el ingreso, sino también dentro de la mitocondria. En la mitocondria es donde se produce energía. Entonces entra la glucosa, sufre una glucólisis. En esa glucólisis, a través de un ciclo de Krebs, se producen 2 ATP que quedan almacenados y un ATP que es utilizado de energía. Entonces, todas las actividades que ustedes hacen como organismo, como pensar, como correr, como cantar, jugar fútbol, todo es originado porque la glucosa se transforma en ATP y eso es lo que le da energía, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento a través del ciclo de Krebs en células animales y el ciclo de Kelvin en células vegetales. Entonces, ciclo de Krebs se llama en células animales y ciclo de Kelvin en células vegetales. Algunos de los sistemas que vamos a estudiar también son el sistema vacuolar citoplasmático, quiere decir lo que está metido dentro del citoplasma. ¿Cuáles son los principales componentes? Los vemos. Estos tres son los principales: el retículo endoplásmico, liso y rugoso, una extensa red formado por membranas y sacos aplanados que está alrededor del núcleo. Entonces, aquí está el núcleo y él lo está bordeando, son unos red. Está primero el rugoso porque tiene muchos componentes que son los ribosomas, y el liso, que ya no tiene muchos ribosomas, a pesar de que tiene, pero no tiene la misma cantidad de ribosomas. Los ribosomas son unas bolitas que cuando sale el ARN mensajero se va a producir una observación, se va a producir una lectura y se va a producir la proteína, ¿no? Porque ese es el fin, producir proteína.
Entonces, aquí está el retículo endoplásmico liso y rugoso, es sintetizar lípidos, esteroides, impulsos nerviosos también y principalmente síntesis de proteína. Entonces, aquí está el núcleo, sale el ARN mensajero y ahí lo agarran los ribosomas y lo transforman el mensaje genético en aminoácidos para proteínas. El aparato de Golgi es un aparato cerca del núcleo, a veces lo rodea o está pegado al retículo endoplásmico. ¿Qué es lo que hace? Tiene dos caras, una cara receptora y una cara despachadora. Son unos canales. Hay una puerta de ingreso y una puerta de salida. Entonces, lo que produce el retículo endoplásmico liso y rugoso, vamos a suponer que sea una proteína, él agarra y lo capta, lo transporta y lo saca de la célula. Esa es su función del aparato de Golgi. También a veces le acomoda algunas cositas que falten, digamos, a veces necesitan unos componentes anexos, entonces él le acomoda eso. Entonces condensa en forma de gránulos la secreción del retículo endoplásmico. Intervienen en la formación de los lisosomas, en la espermiogénesis, en la formación de los espermatozoides y principalmente en la formación de carbohidratos glucocálix. O sea, los carbohidratos son formados la mayoría de las veces en el aparato de Golgi, a diferencia del retículo endoplásmico, ¿no? Este es el procedimiento mediante el cual se producen algunos nutrientes. Por ejemplo, para su cabello, si ustedes, para que crezca el cabello, necesitan ustedes una serie de proteínas, por ejemplo, la queratina. Entonces, cuando crece su cabello, la célula de su cabello está con su núcleo, con el ADN. El ADN no puede salir del núcleo porque si sale acá al citoplasma, las enzimas lo digieren, entonces utiliza al ARN mensajero. Ese ARN mensajero sale acá al retículo endoplásmico y estos ribosomas van a producir una proteína, en este caso la queratina. Esa proteína, una vez es producida, va a ser transportada hacia el aparato de Golgi y se forma en unas formas de micelo. El aparato de Golgi lo almacena mejor y lo termina de formar y lo saca a través de las distintas formas de salir de la célula. Puede ser con la difusión pasiva, difusión activa, mediada, etcétera, etcétera. Lo saca para que ya se produzca el cabello con esa coloración que le da esa textura, que le da la queratina. Entonces, ese es el procedimiento que se utiliza para esta situación de las actividades de formación de algunos nutrientes. La matriz citoplasmática, donde están metidos todos los organelos celulares, se llama matriz citoplasmática. Es esta acá que yo les decía, tiene unos filamentos, no está vacío, es una solución acuosa que no está vacía, pero que tiene una serie de, ahí están los organelos celulares y además tiene unas fibrillas por donde se transportan los nutrientes, las proteínas, andan los virus, las bacterias pueden andar por ahí. Entonces es una sustancia acuosa que tiene como un citoesqueleto más o menos, ¿no? ¿Cómo está compuesta? Está compuesta por enzimas solubles, proteínas, glucógenos, ribosomas, vacuolas y otras microfibrillas principalmente, y algunas estructuras llamadas organoides. ¿Qué funciones cumple? Es asiento de procesos de síntesis, de desintegración orgánica. Y está compuesto por agua, principalmente tiene alta cantidad de agua, aminoácidos, proteínas, azúcares y productos de metabolismo. Entonces, esas son las componentes. Entonces, los ribosomas son otras estructuras que habíamos dicho nosotros que forman parte de los organelos celulares que están en el citoplasma. Son estas estructuras, si ustedes observan, son como unas bolitas, dos bolitas. Una bolita chica se llama subunidad menor y una bolita grande, como un porotito más o menos, donde
ARN que sale del núcleo es lecturado, es leído. Es como si lo atravesara por la mitad y ellos van produciendo, ellos mismos producen la proteína una vez son lecturados. Entonces está lleno, el retículo endoplásmico rugoso está lleno de los ribosomas. Su principal función es producir proteínas y algunos carbohidratos y lípidos que son incompletos y que se completan en su formación en el aparato de Golgi. ¿Qué son los lisosomas? Ya habíamos dicho, los lisosomas son unas estructuras que tienen forma de saco, que son redondos o polimorfos, pueden tener distintas formas, así como este, pueden ser redondos, pueden ser saculares, que contienen enzimas, lo que hacen es digerir las estructuras que ingresan, algunas estructuras, o si alguien ingresa una bacteria, le ayudan a los linfocitos a digerir esas estructuras. Entonces están mezclados mucho en cualquier parte del citoplasma, pero principalmente están en el aparato de Golgi. Las mitocondrias habíamos dicho que son la máquina o como el motor de la célula, donde la glucosa es destruida, se descompone y se produce ATP, ¿no? Entonces, producir ATP, que es energía para la célula. Entonces, esa es la función de las mitocondrias. El núcleo, vamos al núcleo. Entonces, lo que hemos visto es membrana celular, hemos visto los organelos celulares y hemos visto el citoplasma. Ahora vámonos más adentro, al núcleo o carioplasma. El núcleo o carioplasma es una estructura bilaminar que tiene una membrana nuclear bilaminar, o sea, tiene dos láminas, a diferencia de la membrana citoplasmática que tiene tres, que tiene poros, igual que la membrana citoplasmática, solo que la membrana citoplasmática tiene unos sitios, ¿no? O sea, como unas puertas. Este aquí tiene unos poros. Entonces, esos poros permiten el ingreso y salida de algunas estructuras. Dentro del ADN están las moléculas de ADN en forma de cromatina y otras estructuras como el nucleolo y otras secciones de componentes complementarios al material genético. ¿Cuál es su función del núcleo? La función del núcleo es participar en calidad de almacén del material genético y ordenar todo el proceso de metabolismo celular y reproducción celular. ¿Qué pasa con los núcleos? ¿Siempre es un núcleo o hay varios núcleos en alguna célula? Generalmente es único, es un núcleo que está central, aunque algunas células puede estar apegado hacia la membrana celular. Y excepciones en una célula pueden ser más de un núcleo. Por ejemplo, en las células musculares, en los osteoblastos, en algunas células patológicas, en las células hepáticas, nerviosas, son binucleadas, ¿no? El núcleo siempre es variable con el tamaño de la célula, pero es constante para cada especie celular, ¿no? ¿Cómo está compuesto el núcleo? Habíamos dicho, tiene estos cuatro componentes: la membrana nuclear, ahorita lo vamos a ver, tiene la cromatina nuclear, los nucleolos y el jugo nuclear. Entonces tiene una membrana nuclear, esta de acá, que es bilaminar, tiene dos láminas, la del citoplasma es 3 láminas, tiene la cromatina nuclear, tiene la cariolinfa y tiene el material genético que está, como le decía yo, como hilos de cromatina, ¿no? Entonces la membrana nuclear o carioteca es la línea fina, bien limitada, constituida por doble membrana, ¿no? Dos membranas. Tiene poro para intercambiar material celular entre el nucleoplasma y el citoplasma, y sus funciones son intercambio selectivo entre el núcleo y el citoplasma, aísla y garantiza la integridad de las moléculas que condicionan la herencia. O sea, la herencia está condicionada porque ahí se almacena en forma estable el material genético. ¿Cuáles son los componentes? Cromatina, formada por ADN principalmente, proteínas básicas, desoxirribonucleoproteínas y algunas estructuras anexas como proteínas histonas, etc. ¿Cuál es su función? Permitir la expresión de la información genética en la división celular. Aquí está. Membrana
Ay, Dios me libre. ¿Cómo no pueden? No dejan pasar clase. Che, miércoles, ya. Botula nuclear, membrana nuclear. Después están los cromosomas, que son estructuras nucleares visibles durante la mitosis. Tienen formas y tamaños diversos y su número siempre es constante en todas las células. Siempre es constante. Determinan las características hereditarias de las células y de los organismos. O sea, si ustedes tienen ojo verde, es porque dentro de sus cromosomas está establecida una codificación que le da los ojos verdes. En el hombre siempre existen pares, 23 pares, siempre están en pares. En el hombre son 23, en el bovino son 30 pares, o sea, 60. En el equino son 32, o sea, 64. Siempre son constantes, ¿no? Siempre en las células reproductoras tienen la mitad de los cromosomas. Esta es la forma, ya lo vamos a ver mañana cuando entremos a citogenética, la forma de los cromosomas. Siempre es en forma de bastoncito, en curva, L o B ligada, así W, o una H si ustedes quieren. Están formados siempre por dos mitades longitudinales y opuestas, ahí está metido el ADN, tiene más otros componentes y siempre cuando está en forma de una H, a partir del centrómero, esta es una copia exacta del ADN que hay acá y esta es una copia exacta del ADN que hay acá. Siempre existen dos cromosomas que son pares, a eso se le llaman cromosomas diploides o cromosomas homólogos, y cuando uno es par de otro, generalmente uno es ofertado por el padre y otro es ofertado por la madre, y eso dan como resultado la combinación de características y salen las características de los hijos. Los cromosomas XY son los que determinan el sexo y se llaman cromosomas sexuales o heterocromosomas. Y siempre los cromosomas en mamífero, XX es hembra y XY es macho, aunque hay excepciones, las vamos a ver en el transcurso del estudio de citogenética. Ahí tenemos XX, hembra y XY, ¿no? Esa es la forma como se traspasa. Finalmente, es el nucleolo o el núcleo plasmosoma. Es la formación esferoide o pequeña que está dentro del núcleo. Tiene dos partes, una filamentosa y otra sin estructuras o pars amorfa se llama, y tiene la gran mayoría de constituyentes ARN unidos a proteínas. ¿Qué es lo que hace? Ayuda en la síntesis proteica, principalmente para el ARN ribosómico, es el que funciona para hacer los componentes del ARN ribosómico. Ahí lo tienen, ese es el nucleolo. Entonces hasta ahora hemos visto membrana nuclear, nucleolo, la cromatina, y nos falta el último, que es el jugo nuclear o cariolinfa o nucleoplasma. Es la sustancia fundamental que está llena de espacio dejado por otras estructuras, viscoso, contiene agua, proteínas, sales y enzimas que intervienen en la síntesis de los ácidos nucleicos y las proteínas. Entonces esa es la composición de este componente. El núcleo en general tiene estos componentes: nucleoproteína, lípidos, colesterol y fosfolípidos, sodio, potasio, magnesio, calcio y algunas enzimas. Su función, como ya hemos dicho, es transmitir los caracteres hereditarios en el metabolismo, mantenimiento de la vida y principalmente almacenamiento de la información genética en forma estable, ¿no? Hay algunas propiedades que tienen las células, aparte de las que ya hemos visto. Uno es la absorción y asimilación, que es la pinocitosis, que es un proceso que yo les decía que se llama endocitosis con fagocitosis, pinocitosis y receptores mediados por endocitosis. Uno, por ejemplo, se apega a una bacteria, se forma una vesícula y esa vesícula entra. Otra es la pinocitosis, donde entran los nutrientes y se acomodan y entran ahí. En este caso, uno es para fluidos extracelulares, estos son partículas sólidas. Y algunos que son mezclados, donde hay unos receptores, esos receptores los agarran a la célula o al elemento que está ingresando y lo meten. Este es lo que sucede, por ejemplo, en el caso del virus del coronavirus. El coronavirus
sabe de que hay unos receptores que él tiene como una llavecita, ellos se apegan e ingresan a la célula. También hay el aminoidismo, que es una propiedad de donde la célula puede moverse a través de unas estructuras anexas que tiene en su membrana citoplasmática o unos pseudópodos y que se separan y se contactan entre ellos. Bueno, hasta ahí ha sido la presentación de la